¿Qué tal, mi querido humano, mi querido humana, mi querido humane? Bienvenido una vez más a una nueva emisión de este podcast que simple y sencillamente es lo que es. Hoy es un día especial en este podcast, mi querido humano, mi querido humano, mi querido humane. Si tú estás viendo esto a través de YouTube o a través de Facebook o alguna plataforma de video, notarás que es la primera emisión de este podcast que se graba en video. Esto ha venido con sus retos, no te voy a negar, pero aquí estamos. Se dijo que se iba a hacer y aquí está haciéndose. Muy bien, mi querido humano, mi querido humana, mi querido humane. El día de hoy tengo una lista de cosas que quiero hablar contigo. Todas estas cosas van relacionadas a una experiencia que viví entre los meses de junio y septiembre del año 2024 y que para mí fue ciertamente enriquecedora, fue muy transformadora. Yo la identifico como una consolidación de, de un periodo que estuve viviendo. Si tú escuchaste el episodio de este podcast titulado Back to the System, pues sabes de este proceso que te estoy hablando, este proceso que me llevó varios meses, un año y fracción, de sistemáticamente ponerme a atender, a arreglar, a regularizar todo lo que tuviera que ver con mi relación personal, con las normas, con el sistema, con los acuerdos sociales, las instituciones, todas estas figuras mmm, del colectivo social, todas estas figuras quizá de autoridad, quizá de instituciones, todo esto que tuviera que ver con ese aspecto de la vida. Te dejo por acá el podcast, si no lo has escuchado todavía, Back to the System. Y te dejo también el episodio de... Este te lo dejo en los comentarios porque solamente estoy en Spotify. El episodio que se titula Fuck the System. Para que veas tú el camino que se recorrió desde el año 2021, donde se grabó Fuck the System. El día de hoy que estamos aquí grabando este episodio de en video, en el que te voy a compartir un poco a grandes rasgos de la experiencia que me parece termina de concretar, termina de amalgamar ese camino de depurar programaciones a mi interior que ya no me estaban sirviendo. Punto número 1, la casualidad de volver al sistema. ¿Qué pasó? Mientras yo estaba en todo este ejercicio de Back to the System, estaba tramitando mis diversos certificados, mi cédula profesional, mi cartilla militar. Vaya, esa sí que se llevó un buen rato, esa sí que fue una experiencia interesante. Mi certificado de preparatoria, que resultó que no existía. Todos mis papeles. De repente, el universo, la vida, me ponen enfrente una oferta de trabajo. Yo no la busqué. Yo no hice absolutamente nada para encontrarla. Esa oferta de trabajo llegó a mí, me llegó en un mensaje de WhatsApp de una persona que me conocía y que me dijo, oye, pues mira, mi papá en este momento acaba de entrar a ser director del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec y está buscando a alguien para el centro de información. Todo esto es información pública, mis queridos amigos. Y me ofrecieron ese puesto, me ofrecieron el puesto de jefe del Centro de Información del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec. Y todo esto es información pública. Tú puedes ir y buscarlo. Eso me hace sentir muy bien, eso me gusta mucho. Esa transparencia es una cosa que me dejó mi experiencia por el servicio público. Entonces llegó esta oferta de trabajo a mí y de inmediato yo entendí que era el universo diciéndome, ok, do you really want to go back to the system? Do you really want to go back to the system? Ok, boom, take this. Y yo dije, let's fucking do it. Dije, vamos a hacerlo, vamos a vivirlo. Yo sabía de entrada que iba a ser un trabajo muy burocrático,
que iba a ser un trabajo lleno de cosas que anteriormente me molestaban mucho, como papeleo, como burocracia, que me iba a enfrentar a todas esas cosas que yo había estado depurando, todas esas cosas que crecí identificando como amenazas, identificando como enemistades, como cosas que no me gustaban. Iba a tener yo no solo que enfrentarme a eso, sino, punto número 2, aprender a amar y a fluir con todo eso que crecí. Crecí aprendiendo a odiar, crecí tomando un distanciamiento de eso. La verdad es que durante los primeros 20, 30 años de mi vida, pues había estado reforzando esta idea como de no, fuck the system, fuck the system, fuck the system. Y ahora tenía que aprender a fluir con ello, a vivirlo, a amarlo, a encarnarlo. Era mi trabajo y iba a pasar ahí mucho tiempo. Y gracias a ese trabajo iba a tener dinero para hacer cosas que quiero hacer y resolver situaciones en mi vida. Entonces era la oportunidad perfecta para sanar ese vínculo. Ahora yo era el sistema. De repente, pum, fuck the system. Oh, now you're the system. ¡Pam! Y hubo un cierto grado de comicidad ahí también cuando empezó todo esto. No fue sencillo. Hubo muchos retos. Retos donde los esperaba y también retos donde no los esperaba. Sin embargo, creo que esta experiencia que duró 3 meses porque así tenía que ser, porque así se acomodaron las cosas, porque eran esos 3 meses los que nos correspondía estar a mí y al tecnológico unidos en la misma realidad. Y después, solito, pues ya terminó la experiencia. Yo tenía que hacer otras cosas y todo se siguió conforme a la normatividad y el tecnológico decidió que no me iba a apoyar en las cosas que yo tenía que hacer, pero que tampoco me iba a detener. Entonces se terminó esa relación que duró 3 meses, pero que me dejó mucho que pensar. Ya llegaremos a eso. No te desvíes, humano. Concéntrate. Estás en el punto número 3. Este era un puesto de liderazgo. Yo tenía la inquietud de desarrollar un rol de liderazgo en el contexto profesional desde hace mucho tiempo. Al interior de mi carrera, de la profesión que ejercí durante casi 10 años, nunca hasta ese momento había yo tenido un equipo de trabajo. Siempre había yo operado como solo en mi departamento, en un departamento de una sola persona. Y en todos los trabajos que había tenido. Y esta era la primera vez que iba a tener un equipo, y era un equipo grande. Un equipo de 16 personas que iban a estar a mi cargo. Esto sin duda me puso mucho a prueba. Y lo que aprendí de esta experiencia en particular, que creo que amalgamó mucho, terminó de concretar cosas que yo había venido identificando. Entré a ese puesto con la idea de poner en práctica todo lo que había aprendido de los jefes que yo había tenido y que considero que me dieron muy buenos ejemplos, y por fin iba a tener la oportunidad de ponerlo en práctica. Puse en práctica algo que las personas llaman liderazgo de servicio, y es este principio, esta noción de que el jefe, el líder del proyecto o de la oficina o de lo que sea, trabaja para servirle a las personas que están bajo su cargo. Y entré con esta idea muy consciente, y eso me permitió darme cuenta del verdadero impacto que tenía en la vida de las personas. Es decir, tú como jefe, tú como responsable de una oficina, de un lugar de trabajo, puedes hacer la diferencia entre que una persona tenga un gran día o que tenga un día horrible. Que se vayan a casa sintiéndose bien, que se vayan a casa
a estar con su familia sintiéndose felices, satisfechos, orgullosos, o que lleguen a casa con sus familias de malas, que lleguen a casa enojados, eh, pasándosela mal. Y, y como jefe, como líder, tienes ese gran poder en tus manos todo el tiempo. Un comentario, una indicación, una sonrisa, una expresión, una palabra, un gesto, tiene un impacto verdaderamente muy fuerte en las personas con las que trabajas. Y, y durante esta experiencia pude hacerme muy consciente al respecto. Eh, Creo que desempeñé un buen papel como líder de ese centro, el tiempo en el que estuve ahí. Mm, Creo que conecté con mi equipo. Me fui, ya no estoy ahí. Me fui muy tranquilo, muy satisfecho de todo lo que se hizo, de lo que se logró. Pero sí hubo momentos en los que, pues, hubo circunstancias que me pusieron a prueba. Eso es a lo que me refiero. Hubo circunstancias que claramente me pusieron a prueba como líder de un proyecto, bueno, no era un proyecto, como líder de una oficina, de un departamento en este caso. Cosas como, por ejemplo, cuando regañar a alguien, cómo regañar a alguien. Punto número 5. Descubrí el alivio de ser parte de una estructura. Parte de las programaciones que depuré previamente y durante esta experiencia tenía que ver con el que antes, durante mucho tiempo de mi vida, yo pensaba, o yo tenía estas tendencias, encontré estas tendencias eh, a no querer relacionarse, a pretender hacerlo todo solo, a que las cosas fueran, no necesariamente siempre a mi modo, pero más bien como, ok, no les estoy entendiendo, no les estoy agarrando la onda, entonces me distancio y hago mi cosa por aquí. Y si tengo que aprender una nueva habilidad, la aprendo. Y si tengo que hacer algo que no había hecho antes, lo hago. Y me resuelvo solo. Mucho tiempo operé de esa manera. Y tuvo sus ventajas. Y me dejó cosas buenas. Pero al final no es una manera muy eficiente de vivir en el universo en general. Eh, Al estar adentro de una institución tan grande, eh, con un organigrama, una estructura bastante compleja, pude valorar verdaderamente pues el alivio que era el tener, el contar más bien, el contar con personas, con departamentos que atendieran cosas específicas. Y esto por qué lo digo, porque mi experiencia previa de trabajo a esta había sido en Oaxaca, cuando estuve colaborando con la fundación, que hacíamos conciertos, que hacíamos toquines, hacíamos muchos eventos allá en Oaxaca, y ahí pues básicamente éramos dos personas. Mi amigo que era el que estaba poniendo el equipo, el lugar y las cosas, y yo que iba y le ayudaba. Y a veces caían otros dos, tres compas, ¿no? Pero era un contexto en el que si se descomponía el tinaco del agua, tenías que agarrar la escalera, subirte y ver por qué no estaba funcionando el tinaco del agua, aunque tú no fueras plomero, aunque tú no supieras cómo funcionaba, qué hacer ante esa situación, lo tenías que resolver, porque no había una estructura, un equipo, un aparato tan grande. Y, y entonces cuando llegué aquí al tecnológico, bueno, allá, al tecnológico, allá por Ecatepec, eh, y de repente me encontraba ante la situación como de, es que no hay agua en el baño o tal cosa no funciona, y que la respuesta fuera, ahorita le llamo al departamento tal, ahorita le llamo a este otro departamento, esto hay que verlo con ellos. Y, eh, cosas que en otras experiencias me habían representado, pues el tener que ocupar tiempo, recursos energéticos, mentales, en hacer, como, no sé, hacer unos pósters, no sé, arreglar el baño, cosas así, pues al estar dentro de una institución grande, al formar parte de una estructura, pues me generó un alivio tremendo el que esas cosas, pues yo hubiera alguien cuyo trabajo específico es atenderlas. Y entonces si necesitábamos hacer
unos pósters, si necesitábamos imprimir algo, pues había un departamento que se encargaba específicamente para eso y que estaba muy feliz y muy gustoso de que nosotros fuéramos y le pidiéramos eso. Y si había que arreglar algo, había un departamento específico que se dedicaba a arreglar eso y que estaba muy feliz y muy gustoso de que se le necesitara de ir y brindar sus servicios. Y esto lo escalo. Esta experiencia para mí fue una maqueta de cómo funciona el universo. Nadie nunca hace nada solo en el universo. Y lo noté como un ejercicio en el que la vida, en el que la experiencia me estaba enseñando a confiar en que no tienes que hacerlo todo tú solo, en que tú solamente tienes que hacer la parte que te toca y que somos una estructura y que todo siempre está funcionando porque lo estamos haciendo entre todos. Eso fue algo que me quedó muy, muy grabado, ¿no? Con estas experiencias de recibir ayuda, de recibir eh, comentarios, servicios, o sea, entre departamentos, así como entre los seres del universo, constantemente nos estábamos prestando servicios unos a otros. Y, y qué bonito se sentía cuando te hablaban de otro departamento para pedirte algo, porque entonces te sentías útil, entonces sentías que estás cumpliendo tu función. Y eso, si lo elevas, si lo analizas, dices, pues bueno, cada vez que yo le pido algo a mis compañeros, al resto de la estructura, pues también los estoy haciendo sentir bien porque los estoy haciendo sentir que están cumpliendo su función. Y para mí eso fue una lección valiosa que ahora siempre recuerdo. Punto número 6. Antes no hacía esto de decir punto, me parece así como de otro rollo, ¿no? Pero bueno, hoy lo hice por puntos, ¿no? Y lo estoy estructurando así también para que sea más fácil editarlo. Entonces, punto número 6. El ratón de biblioteca. Y así lo puse aquí en mis notas. El ratón de biblioteca es que nadie nos hace caso, que puedes aportar tú. Mm, Probablemente humana, que estás escuchando esto, no hayas trabajado en una biblioteca. O si sí, pues coméntamelo. Estaría padre ver quién eres y cuál fue tu experiencia. Pero yo he notado algo común. He notado que en general con las personas que he hablado, en los trabajos que he tenido que tienen que ver con bibliotecas, pues existe esto a lo que yo le llamé el síndrome del ratón de biblioteca. Y tiene que ver con un sentir como de que eres un ratoncito en una biblioteca escondido y que realmente el mundo no se da cuenta de que estás ahí. Eh, si tú escuchaste la audioserie desde ninguna parte, te dejo por aquí un episodio. Si no, más bien, si no la has escuchado, si la quieres escuchar, te dejo aquí un episodio que habla de eso. Se llama Yo soy el guardián de las palabras. Y habla un poco de ese sentir de ratón de biblioteca que está ahí oculto en un laberinto de conocimiento. Las bibliotecas pueden ser lugares solitarios si se manejan así. Pueden ser lugares que te hagan sentir un poco aislados si se manejan así. Pero no tienen que ser así. Eh, y para mí fue una experiencia gratificante el... sí, fue gratificante el ver en mi equipo que también me expresaban un sentir así. Aunque sea un sentir que quizá no sea el mejor, el más positivo, pero el empatizar en eso, el decir, tú también te sientes así. Yo también me he sentido así. Hice un podcast hace poco sobre eso. Te lo quiero platicar. O sea, encontrarte, verme reflejado ahí en eso, en ese sentir, me gustó mucho. Eh, Sobre todo porque, bueno, hoy ya veo eso desde otra manera, ¿no? Y es algo que procuré en su momento compartirle a mi equipo. Espero haberlo logrado, pero pues eso ya el tiempo lo dirá. El compartirles que la biblioteca no tiene que ser un lugar donde estás aislado, donde estás alienado, sino más bien es un lugar de puertas abiertas donde todos podemos estar con nosotros mismos, juntos, ¿verdad? Cada quien consigo mismo, juntos. A cada quien persiguiendo sus inquietudes, cada quien haciendo la cosa que le interesa en un mismo entorno, entonces donde convives de una manera diferente a la que convives, por ejemplo, en una cafetería o en un aula o en un jardín o en un parque. En la biblioteca convives eh,
de una manera particular. Conclusión, ratón de biblioteca, no tienes por qué estar solo. Abre las puertas para que la gente te visite. 7. El delicado equilibrio de las funciones. Solo hablando nos entenderemos. Hay un tema ahí que no sé si es propio del servicio público, pero muchas veces durante esta experiencia me encontré con la frase o con el argumento, es que no podemos invadir funciones. No, es que no puedes invadir las funciones de otro departamento, de otra área. Y también el otro extremo, como, es que eso no está en mis funciones. Como, es que eso no me toca. ¿No? Eso, aquí claramente dice lo que yo tengo que hacer y no dice que tengo que hacer eso. Entonces, me parece que es un tema al interior del servicio público, pero como lo viví yo dentro de esa experiencia, fue aprender por un lado, el sutil equilibrio de no desentenderte totalmente de las situaciones, ni tampoco querer, regresando al punto que habíamos tocado antes, tampoco pretender el hacerlo todo tú solo, sino más bien desarrollar la sensibilidad adecuada para darte cuenta de qué componente del hecho es el que te corresponde. Algo sucede, hay un trabajo, hay un hecho, hay una misión, hay algo. De ese algo, saber identificar qué es la parte que te toca y qué es la parte que le toca a otro individuo, a otra área, etcétera, etcétera. Y eso no siempre es evidente. Y la forma que descubrí y que le compartí a mi equipo en ese momento, y espero que lo haya hecho bien, la manera como de descubrirlo que encontré fue a través de esta pregunta. Bueno, ¿qué puedes aportar tú ante eso que está sucediendo? Y esto no tiene que, o sea, esto lo podemos llevar a la vida. Esto lo llevo yo a la vida, más bien, en mi vida diaria. No necesariamente en cuestiones específicas de trabajo o de la función pública. Y punto número 8. Ponerte la playera. Ser parte de algo más grande. Si no lo haces tú, nadie lo va a hacer. Ese es un sentimiento que encontré durante esta experiencia de trabajar al interior del servicio público en particular y que después le escuché decir a otros amigos que también desarrollaban funciones al interior del servicio público, hablar acerca de este sentimiento de... Es una especie de llamado, es que si no lo haces tú, nadie lo va a hacer. Y es un llamado que no había encontrado en... Jesus Fox, está acabando la pila. Voy a cambiar la pila de la cámara. Ponerte la playera. Hay una sensación que encontré en este trabajo desarrollando estas funciones y que no había encontrado hasta este momento en mi vida en ningún otro trabajo. Muy probablemente debido a mis programaciones que tenía, que ya depuré. Pero era una cuestión como de sentir ese llamado de que si no lo haces tú, nadie más lo va a hacer, de que fuiste tú llamado a realizar esa tarea en ese momento y que es muy importante que lo hagas. Esa sensación de, es que tengo que hacer esto porque es algo más grande que yo. Lo encontré, lo sentí en particular en este trabajo, donde era muy claro y muy evidente, porque había una ley que lo decía, que yo era el encargado de hacer ciertas cosas para la nación, para México, para el mundo. y encontrar ese sentir fue, creo que una de las cosas más valiosas que rescato de esta experiencia. Porque ya lo encontré. Yo lo puedo llevar al resto de mi vida. Ya no aunque ya no sea necesariamente servidor público,
ese sentimiento, ese despertar, ese llamado, lo puedo llevar a las diferentes áreas de mi vida. Y es ese sentimiento de, si no lo hago yo, nadie más lo va a hacer. Este es mi momento, es lo que me toca hacer. Ser parte de algo más grande que tú. Saber que lo estás haciendo por algo que va más allá de tus ideas, de tus limitantes, de lo que te acomoda, de tus gustos. Decir, no, espera, esto es una misión que tengo que cumplir. Encontré ese sentimiento, lo encontré particularmente en una ocasión en la que teníamos que hacer una tarea un poco complicada que realmente nadie en el equipo, absolutamente nadie quería hacer. Todos abiertamente me dijeron, no queremos hacer esto, no sentimos que nos toque, no sentimos que sea nuestra obligación. Y pues yo era el jefe en ese sentido, en ese momento, yo era el responsable de que eso se llevara a cabo. Y lo que les dije fue eso, les dije, miren, es que si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a venir a hacer. Y se tiene que hacer, es importante. Es importante, si lo hacemos, vamos a hacer que no solo nuestra institución sea mejor, sino que nuestro país sea mejor. Y se podría haber oído un poco choteado tal vez, ¿no? Así como a discurso, a speech, acartonado, pero es que era la verdad. Cuando analicé la circunstancia, cuando lo vi, dije, es que o lo resolvemos nosotros ahorita, o se va a quedar como una cosa sin resolver, arrastrándose por generaciones y generaciones y generaciones, entorpeciendo la vida de muchísimos mexicanos. En concreto se trataba acerca de hacer un archivo para que la información la información de lo que hacemos estuviera al acceso de las personas, lo cual es súper importante. Y alguien lo tenía que hacer, y en ese caso éramos nosotros. Y esa sensación, pues, aunque puede parecer que era una tarea trivial, era archivar unas cosas, era organizar el sistema de archivos de esa cosa, de esa oficina en particular. Era nuestro pedacito de algo muy grande, ¿no? De algo que yo sabía que era muy importante, porque yo había tenido una experiencia mientras había estado estudiando en la que quise recuperar información de una oficina gubernamental y recibí una respuesta pues desalentadora, ¿no? Era como, no tenemos información, tenemos esto, y me mandaron ahí una cosa que realmente no resolvía lo que yo estaba buscando como estudiante en ese momento, y entonces me acordé y dije, estoy aquí y ahora este es el momento en el que lo tenemos que hacer. Las cosas llevan tiempo y muy probablemente eso siga haciéndose y eso continúe todavía eh, durante mucho tiempo llevándose a cabo, porque es una cosa que no termina nunca se termina, sino es una cosa que se tiene que hacer constantemente. Mi querido humano, mi querido humane, eh, ese es un brevísimo resumen de esta experiencia que para mí fue muy transformadora, que como te digo, lo sentí como un reto, como una invitación del universo, de la vida, del juego, a, a ir más allá de lo que antes creía, de las cosas que antes me limitaban, lo que antes pensaba que estaba mal, lo que estaba bien, a, a verlo todo a verlo desde una perspectiva distinta. ¿Ya? Te lo quería contar. Te lo quería contar porque sí se me hizo una experiencia muy valiosa. Lo que más me llevo de esos 3 meses de trabajar ahí al interior del sistema, de ser funcionario público, de ser un burócrata, de... Porque además me metí súper en el papel, ¿eh? No estás tú para saberlo ni yo para contártelo, pero yo dije, ok, es mi hora de ser burócrata. ¡Pum! Voy a ser el más burócrata de los burócratas. Y me iba de traje, un papelón que interpreté, eso me gustó mucho también.
Y lo que más me llevé de esa experiencia fue el estar consciente de que eso a lo que yo antes le llamaba el sistema y que era un imaginario con el que pasé mucho tiempo de mi adolescencia y temprana adultez peleándome, realmente son personas como yo que están cumpliendo su tarea, que están cumpliendo su función, que no siempre tuvieron el mejor día, que no siempre tienen las mejores condiciones para hacer lo que tienen que hacer y que aún así lo están haciendo. Y, y me hizo valorar mucho todo ese servicio que constantemente estamos todos recibiendo, tanto en el contexto de la función pública, de las cosas administrativas del gobierno que suceden en nuestras vidas, el hecho de que ahorita tenga luz, que esté grabando, que haya electricidad aquí, que esté en una casa, etcétera, etcétera, pero en el universo en general, ¿no? El hecho de que estés respirando es porque el árbol está haciendo la fotosíntesis, está convirtiendo el oxígeno para que tú lo puedas respirar. Todo constantemente está cumpliendo una función, está proviendo un servicio a todo lo demás y uno es parte de todo. Así como yo estoy aquí compartiendo esta experiencia, esperando que te sirva de algo, tú ahí donde estás escuchándola también estás cumpliendo una función, estás realizando un servicio para todos los que te rodeamos. Y es importante que tengamos eso en cuenta porque nos hace verdaderamente valorar lo trascendente de nuestras acciones. Cada vez que hablamos con una persona, cada vez que nos acercamos a alguien, cada vez que somos nosotros mismos, estamos haciéndole un servicio al público.